Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente. Un violento asesino acecha al país. ¡Suéltame! Deja a sus víctimas donde quiera que las encuentre. Ataca en ciudades a cientos de kilómetros de distancia y desaparece. La policía se ve forzada a trabajar con pocas pistas mientras reconstruyen sus asesinatos y comienza una persecución peligrosa. Persecución peligrosa. Palm Beach, Florida, es un paraíso para vacacionar. Sus lujosos centros turísticos y hermosas playas atraen a visitantes en busca de aventura y romance. En otoño de 1974, en una visita a Palm Beach, Sarah Mitchell conoció a un hombre llamado Darryl Gordon, quien decía ser dueño de un restaurante. El 14 de noviembre, el nuevo amigo de Mitchell ofreció llevarla a una reunión. A la mañana siguiente, en pleno viaje, Darryl detuvo el auto a un lado del camino. ¿Qué sucede? Apresúrate. Dijo que el auto tenía problemas y se bajó a revisarlo. ¿Qué? No. ¿Qué tiene? Oh, ¿le sucede algo? Solo espera. Bueno, este es el problema. Cuando Sarah le preguntó qué pasaba, la apuntó con un No arma. me voy a bajar. ¿Qué haces? Bájate. No, no. La obligó a bajarse y se la llevó hacia el bosque. Ay, no, por favor. ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Oh, suéltame! ¡Ah! ¡Auxilio! Sarah logró soltarse y corrió hacia una pareja que se había detenido a un lado del camino. Darryl huyó. Sarah fue llevada a la estación de policía de Palm Beach, donde dio una descripción detallada del hombre que intentó secuestrarla y el auto que conducía. El auto tuvo problemas. No sé qué pasó. Nos detuvimos y... La policía informó sobre el auto. Un oficial que patrullaba oyó que buscaban un auto Chevy Impala rojo. Buscaban al conductor por intentar secuestrar a una mujer con un arma hacía algunas horas. Comando, aquí patrulla 17 notificando a la vista. Cuando el oficial vio el auto, encendió la sirena. El conductor se detuvo a un lado. Mientras el oficial se bajaba, el conductor lo sorprendió. Baja el arma. El detective de West Palm Beach, James Gabbard. El oficial se bajó a confrontarlo para saber qué sucedía y el sujeto se bajó con una escopeta. Le apuntó al oficial por lo que éste se cubrió. En el momento en el que el oficial se cubrió bajo el tablero, el sospechoso escapó. Cuando el oficial logró subirse a la patrulla, ya lo había perdido de vista. El oficial notificó que perseguía al sospechoso y pidió refuerzos. Enviaron varias patrullas a la zona. La policía inundó el vecindario buscando el Chevy Impala rojo. El conductor tenía ventaja. Consiguió un garaje vacío y estacionó el auto ahí. La policía no sabía que el sospechoso ahora andaba a pie. Buscaba un escondite.
lo encontró en la casa de Darlene Matthews, una mujer que sufría de parálisis cerebral y compartía su modesto hogar en West Palm Beach con su hermana. Por la naturaleza del crimen, Darlene pidió mantener su identidad en secreto. Tenía la ropa en el patio trasero y cuando estaba por entrar, alguien apareció detrás de mí. El extraño se presentó como Bob Williams y dijo que trabajaba en la hacienda pública. Si pudiera entrar a Sí, ver... entiendo. pues, Que tenga un buen día. Darlene no le creyó, Váyase. pero era muy tarde. No, váyase. No podía hacer nada. ¡Que se fuera! Trató de entrar conmigo e intenté de cerrar la puerta antes de que lo hiciera. Puso el pie frente a la puerta, la empujó y me dijo que no la tocara. Luego empujó a un lado y logró entrar en la casa. Le apuntó con el arma y le dijo que se calmara. Dijo haber cometido un robo y necesitaba esconderse hasta que la policía dejara de buscarlo. Me dijo que si intentaba gritar, entonces me mataría. Darlene estaba aterrada. Preguntó quién vivía conmigo y le dije que mi hermana, que trabajaba en la radio como redactora. Me preguntó a qué hora llegaba y le dije Vamos, siéntate. que después de las 5, cuando buscara a su hijo del preescolar. No. Entonces ató a Darlene. Le dijo que si cooperaba no le haría daño. Mientras tanto, la policía había localizado el Chevy Impala rojo, sin señales del conductor. Los oficiales procesaron el auto de inmediato. Lo primero que notaron fue la matrícula de Nuevo México. El auto no estaba en el sistema aún. Tuvimos que llamar a Nuevo México para saber sobre el auto y su dueño para poder determinar que la matrícula era robada. Adentro consiguieron un arma. Parecía ser la misma que se usó cuando intentaron secuestrar a Sarah Mitchell, a un lado del camino. Los policías estaban seguros de que era el mismo auto usado en ese ataque. Mientras la policía procesaba el auto, a varias manzanas, la hermana de Darlene Matthews estaba llegando a casa. Deborah Taylor no tenía cómo saber lo que le esperaba dentro de la casa. Cuando entró con su hijo, el intruso la apuntó con el arma y le señaló la habitación donde había atado a su hermana. Deborah Taylor también pidió mantener su identidad en secreto. Todo pasó muy rápido. Ya, silencio. Había un hombre a mi lado. Me puso la mano en el hombro y me dijo que no me volteara o me mataría. No lloré en ese momento, sino que mantuve la calma. Todo me parecía irreal. Te dejaré ir pronto, ¿sí? Te dejaré ir. Le dije que me habían pagado y que guardaba el dinero en mi habitación. Le dije que le daría el dinero y las llaves de mi auto. Le pedí que no nos lastimara. Entra ya. Forzó a Débora a salir mientras la apuntaba. Iba a escapar, pero no se iría solo. Media hora después de que se fueran en el auto de Débora, su hijo logró liberarse. Fue a casa de la vecina quien llamó a la policía. Los detectives llegaron en minutos. Darlene describió lo sucedido y dio una descripción del atacante. La descripción coincidía con la del conductor del Chevy Impala rojo.
Darlene estaba muy preocupada por la seguridad de su hermana y le rogó a la policía que la encontraran. La policía de West Palm Beach se movilizó. Fueron a las calles y difundieron la descripción del sospechoso y del auto de Deborah Taylor. Enviamos mensajes e información a los departamentos cercanos. Contactamos al FBI porque ya era un caso de secuestro, por lo que podían participar y además proveernos con muchos más refuerzos. Como el caso ahora era un secuestro, el FBI envió agentes de su oficina en Palm Beach. Ellos son los agentes de los que estábamos hablando. Al saber que el sospechoso tenía una rehén, necesitarían a un negociador. El agente James Cavanaugh se unió a la investigación. Me llamaron porque soy negociador de rehenes y evalúo perfiles de conductas anormales para el FBI en esa zona. Me presenté en el departamento para trabajar con los detectives. La policía investigó el serial del auto para descubrir la identidad del conductor. El técnico forense de West Palm Beach, Greg Parkinson, supervisó la búsqueda del auto. Usando el número de identificación en el chasis, investigamos en el Centro Nacional de Información Criminal. El auto estaba a nombre de Richard Evans de Lima, Ohio. La policía de West Palm Beach contactó al detective Jim Ketchman en Lima para que investigara al dueño del auto. Ketchman les dijo a los investigadores que Evans había desaparecido junto a su auto hacía varias semanas. Para encontrarlo, el detective había rastreado sus recibos de la tarjeta de crédito. Seguro que no. Rastreamos las actividades en las tarjetas de crédito en las zonas y estado en que se utilizaban. Rastreamos aproximadamente 37 estados donde habían usado todas las tarjetas. Ketchman le informó a los investigadores que las firmas en los recibos de las tarjetas no coincidían con la letra de Evans. El detective le dio a la policía de West Palm Beach la descripción de Evans. No coincidía con el sospechoso. Rastrearon el nombre de Darryl Gordon. El verdadero Darryl Gordon estaba vivo, pero había perdido su tarjeta de crédito hacía semanas. La había reportado como robada. La policía asumió que el sospechoso la había robado y había usurpado su identidad. Esa información no ayudó a que las autoridades se acercaran al sospechoso. Los técnicos seguían enfocándose en el auto. Encontraron algunos discos, joyas, artículos de periódico y algunas prendas de vestir con etiquetas de una tienda para caballeros en Macon, Georgia. En el asiento trasero, Greg Parkinson hizo un descubrimiento importante. El auto se convirtió en un cofre de pruebas. Descubrimos un documento. Se trataba de un testamento y tenía fecha de 1 o 2 días antes del incidente. El nombre de Paul John Knowles aparecía en el documento. Los investigadores creían haber encontrado el nombre real del sospechoso. Investigaron sus antecedentes. Teníamos el nombre de Paul John Knowles. Lo buscamos en la base del FBI de Florida. Encontramos el registro de sus arrestos y algunas fotografías. Los detectives se las mostraron a Darlene Matthews para que lo identificara. ¿Estás segura que es él? El detective de West Palm Beach, James Griffin. De inmediato identificó al señor Knowles como el hombre que estuvo en su casa. La había atado e intentado violar y había secuestrado a su hermano. El FBI y la policía de West Palm Beach, Florida, buscaban a un hombre que atacó a 2 mujeres y secuestró a otra. Habían pasado varias horas desde que se llevaron a la fuerza a Deborah Taylor de su casa en la ciudad.
Mientras intentaban localizarla, la policía amplió su búsqueda. Los investigadores sabían poco sobre el sospechoso. Solo que se llamaba Paul John Knowles y conducía un auto Volkswagen marrón. La información más importante que tenían era que debían encontrarlo pronto. El agente del FBI, James Kavanaugh. Pusimos una alerta nacional de la matrícula de este auto porque estaba involucrado en un secuestro. Además, buscamos el auto por sectores en West Palm Beach y otras ciudades aledañas. Los técnicos forenses examinaron el auto buscando pruebas o algo que les ayudara a entender al sospechoso. El agente Kavanaugh empezó a desarrollar un perfil psicológico de Paul John Knowles. Encontré el registro de antecedentes de Knowles. Tenía varios delitos, desde una simple agresión hasta secuestros, asesinatos y robos de autos también. Con eso creamos su perfil. Para el agente Kavanaugh, el perfil de Knowles presentaba una imagen aterradora. Con base en los objetos encontrados en ese auto, incluyendo identidades y registros de viajes a varios estados, asumimos que no se trataba de un secuestro común y corriente. Por eso fue que me llamaron, porque todo indicaba que lidiábamos con un asesino en serie. La única evidencia clara para la policía de West Palm Beach era un Chevy Impala robado. Le pertenecía a un hombre desaparecido en Lima, Ohio. Desde que encontraron el auto, los investigadores de Florida han estado trabajando con el detective Jane Ketchman de Lima. Mientras el detective Ketchman investigaba el caso de desaparición de Rich Evans, encontró un auto Dodge Demon amarillo abandonado en un hotel en Lima. Al investigar el número de serie, descubrió que estaba a nombre de una mujer de Florida, que había sido asesinada en su casa en Jacksonville Beach. Al registrar el auto, noté que parecía que lo habían utilizado varias veces. Había vasos, envolturas de comida y muchos otros objetos. Lo procesé buscando huellas. Descubrí una huella reciente del interruptor de los faros. La policía de West Palm Beach compartió los antecedentes y huellas de Paul John Knowles con el detective Ketchman. Al compararlas con las encontradas en el Dodge Demon, coincidieron. Con la información que me dio la policía de West Palm Beach, llamé a la policía de Jacksonville Beach y le notifiqué que habíamos recuperado un vehículo robado en su ciudad. Semanas antes, el Dodge Demon amarillo había sido robado de la casa de una mujer llamada Emily Carter. La habían asesinado en su habitación. Las pruebas encontradas en la escena sugerían que la noche del 26 de julio de 1974, un intruso cortó la malla de una de las ventanas del primer piso. Emily Carter era maestra. La policía cree que el intruso debió despertarla. Y después de matarla, se llevó su dinero. También se llevó su auto. A la mañana siguiente, la policía de Jacksonville Beach se enteró del asesinato cuando el hijo de la mujer descubrió su cadáver. No tenía pistas concretas. Su hijo no sabía quién querría lastimar a su madre. Los detectives de homicidios y técnicos forenses procesaron la casa. El detective John English de la policía de Jacksonville Beach. Los oficiales en la escena
registraron la casa. Solo la habitación estaba desordenada. Y la mujer estaba atada y amordazada con cinta adhesiva. El crimen parecía ser un robo, pero el nivel de violencia era excesivo. Quien hubiese cometido el crimen no solo había ido a robar, era un asesino violento. Los investigadores procesaron el resto de la casa. Buscaron huellas en la ventana y en la malla cortada. No hallaron nada. Solo sabían que el asesino fue violento con la víctima y se llevó su dinero y su auto. Un Dodge Demon amarillo de 1971. En la autopsia, el forense determinó que Emily Carter murió de asfixia por la mordaza que tenía en la boca. Bien, hasta luego. Los policías de Lima, Ohio y de West Palm Beach, Florida, ahora tenían pruebas que vinculaban a Paul John Knowles con un homicidio. Con esas pruebas de que Knowles era un asesino, la policía intensificó la búsqueda. El Volkswagen iba al norte y el sospechoso y su rehén seguían evadiendo a la policía. Para intentar mantener a Knowles calmado, Deborah Taylor trató de mantener una conversación. Lo que hablamos durante todo el viaje fueron puras tonterías. Me preguntó qué hacía y le dije que trabajaba en la radio. Me preguntó por mi puesto porque sabía que era redactora y le dije que sí lo era. Preguntó si era buena escritora. Le dije que sí y dijo que estaba bien. Dijo que le parecía bien. Knowles sintió curiosidad por el trabajo de Deborah y la presionó por información. Preguntó si podría escribir un libro. Le dije que sí. Entonces dijo que era bueno, porque eso es lo que tenía que hacer, tenía que ayudarlo a escribir su historia. Y dijo que luego me diría de qué se trataba. Mientras pasaba más tiempo y se ampliaba la búsqueda de Knowles y de su rehén, los investigadores ya temían por su vida. Al saber del secuestro de Deborah Taylor y descubrir sobre Paul John Knowles, sentimos que no había esperanzas de encontrarla con vida. Mientras continuaba la búsqueda del sospechoso y su rehén, el FBI descubrió más información sobre su pasado. Se supo de otro caso de Florida también vinculado al sospechoso. El 1 de agosto de 1974, a las 8:15 de la noche, la policía de Jacksonville respondió a una llamada frenética. Kathy Johnson reportó la desaparición de sus dos hijas pequeñas, Laura y Melissa. Más temprano, las había dejado solas para ir a atender a un familiar que estaba enfermo. Le dijo a la policía que pensaba tardar menos de una hora. Adiós. No entren en mi habitación, ¿está bien? Esperaba que su esposo, un pescador comercial, volviera pronto a casa. El detective Tommy Reeves. Resulta que su esposo no logró llegar a tiempo, ya que había tenido problemas con el motor de su bote y no llegó a su casa a tiempo. La señora Johnson llamó a casa y habló con sus hijas a las 6:30 de la tarde. Su esposo llegaría en cualquier momento. Volvió a casa a las 7. Cuando llegó, vio que sus hijas no estaban ahí, habían desaparecido. No habían forzado la entrada, ni había señales de lucha. La policía esperaba que las niñas hubiesen salido y registraron la zona cerca de su casa. Aunque ampliaron la búsqueda, no hallaron ningún rastro de las niñas. Parecía que se hubiesen esfumado. Organizaron una búsqueda que cubría toda esa zona. Buscaron en el bosque
Utilizaron helicópteros de la policía. Las unidades motorizadas buscaron en el bosque y otras zonas donde podrían estar, pero, digamos, no pudieron conseguir a las niñas. La policía le preguntó a los vecinos si habían visto algo inusual. Uno de ellos notó un auto amarillo afuera de la casa el día que las niñas desaparecieron. Al parecer, Knowles era secuestrador y asesino. Sus víctimas incluían hombres, mujeres y niños. La búsqueda se intensificó. Knowles y su rehén Deborah Taylor seguían eludiendo a la policía. Ella, asustada por los cambios de humor de Knowles, decidió seguir hablando calmadamente con el sujeto. Empecé a hablar sobre el clima o lo que me viniera a la mente para distraerlo de las noticias. Y fue útil, sí, aunque tuve que hacerlo desde West Palm Beach hasta Fort Pierce. Son más de 110 kilómetros. Después de conducir por horas, Knowles se cansó y quiso detenerse a pasar la noche. Al llegar a Fort Pierce, vio un hotel en una pequeña colina y dijo que nos quedaríamos ahí. Dijo que estaba agotado y que seguiríamos a Georgia en la mañana. Le dije que entendía y dijo que estábamos casados. Iba a pensar en algún nombre cuando estuviéramos en la recepción, pero diría que estábamos casados. De hecho, recién casados. Knowles los registró en el hotel con nombres falsos. Parecía el escondite perfecto, mientras la búsqueda se calmaba. Las autoridades de Florida han estado buscando por horas a un hombre armado que secuestró a una mujer en West Palm Beach. El sospechoso va a bordo de un Volkswagen marrón. Con cada hora transcurrida, el FBI y la policía de West Palm Beach ampliaban su red de búsqueda. Los investigadores tenían evidencias de que el fugitivo había asesinado a una maestra en Jacksonville Beach, Florida. También sospechaban de él en el secuestro y posible homicidio de 2 niñas en un pueblo cercano. La policía de Jacksonville seguía buscándolas desde que desaparecieron de su casa semanas atrás. El FBI reunió información sobre los crímenes anteriores del sospechoso, pero seguía eludiéndolos. Mientras más descubrían, más se preocupaban por la seguridad de su rehén Deborah Taylor. Mientras el FBI difundía la información sobre Knowles en todo Jacksonville, las pistas comenzaban a llegar. Descubrieron que el día después de que las niñas desaparecieron de su casa en Jacksonville, una mujer llamada Margaret Hayes fue asesinada en otro suburbio tranquilo llamado Atlantic Beach. El mismo día que la encontraron muerta en su casa, una de sus vecinas le dio información importante a la policía. Sí, pasen. Gracias por venir. Gracias por llamarnos. Según la vecina, el día que asesinaron a Margaret, un hombre tocó su puerta preguntando por una mujer llamada Betty Johnson. Hola. Pero se negó a abrir. No, lo siento. El detective Tony Reeves trabajó el caso. No. Dijo que se había quedado afuera un momento, pero luego se fue y regresó al auto que había dejado estacionado. A través de su ventana, lo vio subirse al auto e irse. Mientras se alejaba, ella notó que había algo atrás. El auto tenía una calcomanía. La vecina lo describió como un hombre blanco de unos 30 años, de 1,80 m con cabello castaño claro. Luego describió el auto que conducía.
un Dodge amarillo con un demonio rojo pintado a un lado. Era el auto robado en la casa de Emily Carter en Jacksonville Beach. Había hablado con los detectives de Jacksonville Beach y Atlantic Beach. Al tener la información sobre el auto Dodge Demon, habíamos establecido pues que Paul John Knowles estaba involucrado en ambos casos. Al saber que el auto fue visto en la casa de los Johnson antes de que desaparecieran las dos niñas, los investigadores entendieron que los tres casos estaban conectados. Con la autopsia, el médico forense confirmó que el asesinato de Margaret Hayes era similar al de la maestra de Jacksonville Beach. Ambas fueron atadas y amordazadas. Las habían encontrado desnudas y las habían robado. Reportaron que Margaret le habían robado un televisor y un rifle. Ahora el FBI sabía que trataban con un asesino en serie. Expandieron la búsqueda y difundieron las fotos de Knowles a todos los departamentos de policía del sureste del país. Mientras los técnicos forenses seguían procesando el Chevy Impala, el contenido del auto y los antecedentes de Knowles confirmaron los peores temores del agente del FBI James Kavanaugh. Al parecer viajaba por varios estados. Tenía autos de un sitio, pero matrículas de otro, y recibimos nombres e identificaciones de todo el país. Sabíamos que había viajado mucho. Con esa base y los objetos del maletero, asumimos que era un asesino en serie que viajaba a través de todo el país. Mientras pasaban las horas, la policía se preocupaba más por Deborah Taylor. Temían que de no encontrarla pronto, no la hallarían con vida. Mientras la policía buscaba a Knowles en las autopistas de Florida, los agentes del FBI estudiaban su pasado. Descubrieron que tenía una carrera criminal con varios arrestos por robo. Lo arrestaron por una pelea en un bar, la misma noche que asesinaron a Emily Carter. Pero escapó de la celda en Jacksonville. Cuando huyó, dejó sus pertenencias confiscadas por la policía al momento de su arresto. Entre ellas consiguieron una libreta llena de nombres y direcciones de sus amigos y familiares. Los agentes localizaron e interrogaron a las personas de la libreta. Ninguno de sus conocidos había visto a Knowles las últimas semanas. Descubrieron que sus familiares vivían en Jacksonville, pero ninguno de ellos lo había visto. Al estudiar los recibos de tarjetas de créditos hallados en el Chevy Impala, el FBI descubrió qué tipo de hoteles frecuenta Knowles. Los agentes fueron a todos los hoteles alrededor de Jacksonville para ver si habían visto a Knowles o a su rehén Deborah Taylor. No hallaron respuestas. Estaba involucrado en todo tipo de delitos, pero el rastro que dejó tenía marcas características, así que podríamos predecir qué haría. Lo principal era saber dónde se dirigía para interceptarlo. Los agentes vigilaban a los familiares de Knowles en Jacksonville por si intentaba contactarlos o buscaba un escondite. Si había llevado a su rehén a Jacksonville, el FBI estaba determinado a encontrarlo. La policía había perseguido a Paul John Knowles en todo el estado de Florida durante casi 24 horas. Había secuestrado a una mujer de su casa en West Palm Beach a mano armada. Los investigadores intentaban rastrear sus movimientos con desesperación. El agente del FBI, James Kavanaugh,
se concentró en los recibos de tarjetas de crédito. Buscaba algún patrón que pudiese llevarlo al asesino. Sabía que les quedaba poco tiempo. Había pocas esperanzas de hallar viva a Deborah Taylor, debido al perfil que creamos de Paul John Knowles. Ese tipo de personas no respetan la vida, no tienen escrúpulos para matar. Las reglas son para los tontos, dicen ellos. Deciden no seguirlas, hacen lo que quieren cuando quieren. Con cada hora que pasaba, la búsqueda se ampliaba. La policía y el FBI suponían que Knowles se dirigía al norte con su rehén Deborah Taylor. Pensaron que por tener amigos y familiares en Jacksonville intentaría esconderse ahí. Siguieron vigilando las autopistas. Los investigadores difundieron la información a los canales de noticias más grandes del estado. En el hotel de Fort Pierce, Florida, Knowles estaba interesado en la información que se conocía sobre él y su rehén Deborah Taylor. Supe sobre sus crímenes cuando en la pantalla de pronto aparecieron mi rostro y el suyo. Decían que lo buscaba el FBI y entonces entendí todo. Supe que había matado a alguien. Knowles le contó a Taylor sobre su pasado asesino. En varias ocasiones dijo que había matado a 1, 2 o hasta más personas. Creo que dijo que una vez mató a 12 personas, pero mi mente se bloqueó. Mientras hablaba, empezó a ver la faceta del asesino. Cuando empezaba a hablar sobre matar a alguien, eso podía ser... Se podía ver su maldad, era otra persona, como... El Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Era rápido, cambiaba su personalidad en apenas un segundo y sabía que no podía mostrar mi frustración, sino continuar rezando desde que salimos de la casa hasta cualquier momento en que algo pasaba. Durante la noche, Knowles atacó a Taylor varias veces, cambiando desde momentos de calma hasta una ira incontrolable. Ella sabía que luchaba desesperadamente por su vida. Su única defensa era su audacia. Mientras seguían buscando a Knowles, el FBI y la policía de West Palm Beach se enfocaron en su única pista real, el Chevy Impala, que Knowles había abandonado antes de secuestrar a Deborah Taylor y llevarse su auto. Los investigadores anotaron cada evidencia hallada en el auto y la compararon con los registros del Centro Nacional de Información Criminal. Obtuvieron un resultado. Parte de la ropa conseguida coincidía con objetos reportados como robados durante un homicidio doble en Milledgeville, Georgia. Hola. Los investigadores contactaron a la policía de Milledgeville. Los detectives de Georgia le dijeron al FBI que trabajaban en un doble homicidio ocurrido una semana antes. Les explicaron que alguien había visto al sospechoso. Tenían un retrato hablado, pero no habían localizado ni identificado al asesino. La policía de Milledgeville, Georgia, le dijo a los investigadores de Florida que el 6 de noviembre de 1974, Clayton Cooper y su hija Tammy habían sido encontrados muertos en su casa. La policía de Milledgeville llegó a la escena junto a agentes del Buró de Investigaciones de Georgia. El agente del FBI, Gerald Coffey. No había nada que indicara quién podía estar involucrado en el crimen. En cuanto a su naturaleza, no era algo común para esta comunidad. En la habitación principal encontraron a Clayton Cooper. Lo habían apuñalado varias veces estando atado e indefenso. Habían saqueado la habitación. Todo indicaba que él o los desconocidos habían registrado la casa buscando en cada rincón cosas de valor o algo en
particular que podrían llevarse o que pudiese serles útil, como armas, dinero, colecciones de monedas, joyas, cosas por el estilo. En la habitación contigua encontraron a la hija de Clayton, Tammy. Estaba boca abajo en su cama con las manos atadas. La habían estrangulado. Parecía que habían derribado la puerta de su habitación. El detective de Milledgeville, Jim Josie. La única entrada forzada era la de la puerta de la habitación de la hija. Habían pateado la puerta de frente y la habían arrancado de la pared. Al parecer, intentó evitar que el sospechoso entrara al cuarto, pero el sospechoso pateó la puerta de frente para aflojarla y lograr entrar. La habitación de Tammy también había sido saqueada. La familia hizo una lista de las cosas que faltaban, incluyendo un anillo de diamantes, un reloj de niños y muchas prendas de vestir, incluyendo un smoking. La policía no encontró muchas pruebas dentro de la casa. Los vecinos no vieron nada fuera de lo común. La policía no tenía sospechosos. La policía de Georgia les informó a los investigadores de Florida que el día después de los asesinatos, una mujer había visto a un hombre usando la tarjeta de crédito de Clayton Cooper. Compraré esto. Bien. Lo traje de la No hay problema, pague aquí. Sí. Cuando supo de los asesinatos, llamó a la policía. Describió al hombre que había visto usando la tarjeta de la víctima. La descripción coincidía con Paul John Knowles. Departamento de Policía, West Palm Beach. Los oficiales de Milledgeville viajaron a Florida. Ahí se reunieron con el técnico forense Greg Parkinson de West Palm Beach. Enviaron a uno de sus agentes y a uno de los detectives del caso de Milledgeville a West Palm Beach de inmediato. Cuando llegaron, les mostramos las pruebas que teníamos. Revisaron todo, pero se enfocaron en los objetos robados de la casa de Milledgeville, en especial el artículo de periódico y la ropa. Las pruebas confirmaban las sospechas de los detectives de Georgia de que Paul John Knowles era el asesino. Durante la noche, Knowles pasaba de momentos de calma a una ira incontrolable. No quería ver su otra faceta. Sabía que no podía dejar que cambiara de personalidad o no sobreviviría. No lo estaría contando ahora. Mientras la policía se acercaba a capturar a Paul John Knowles, Deborah Taylor seguía conversando para intentar evitar los ataques de ira del sospechoso.